Una mujer fue asesinada con un cuchillo por su esposo. Ella tenía una orden de protección, la cual no se atendió de manera correcta. En Manada, policías agreden a mujer trans. Mujer trans abusa de compañera en penal de Chalco. Detienen a activista previo a marcha del 8 de marzo. Mujer muere apuñalada tras resistirse a un asalto en León, Guanajuato. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión el día 9 de mayo del 2024. Les presento los siguientes temas, pero antes de mostrárselos, me quiero presentar. Soy Brisa Naomi Hernández Martínez, quien les estará desarrollando y explicando el contenido que se quiere dar a conocer con esta transmisión. Nos gustaría que se queden hasta el final de el desarrollo de toda la información recolectada, como ya se mencionó. Tema número 1, derechos de la mujer. El tema después que seguirá para abordarse serían los derechos de las personas LGBT. Después estaría ¿sabías qué? Luego, notas periodísticas en las que se violaron los derechos humanos de estas dos comunidades, si se podría decir así, dos grupos de personas. Después seguiría como la importancia de los derechos, ya viendo toda la información, y cómo sería un lugar sin derechos, las consecuencias que surgirían al respecto de un lugar así. Derechos que protegen a la mujer. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos que abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, tanto como ciudadana, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Quiero recalcar que estos derechos no son de que pertenezcan a la mujer en sí, pero como ya sabemos, en nuestra, se podría decir, en nuestros ancestros pasados o en cómo eran las cosas anteriormente, las mujeres no tenían ni siquiera derecho a opinar en su lugar de origen, ni siquiera en su propia casa. Las mujeres sufrían de violencia tanto física, sexual y emocional, y no podían hacer nada al respecto porque el género que dominaba era el masculino, y pues por ende una mujer, o así fuera un hombre que se quejara por estas como condiciones, pues tendrían como un castigo grave, no como ahorita que pues hay de castigos a castigos, pero pues claro que tendrían como una corrección que para la perspectiva de antes era necesario. Y pues como ya se sabe, pues antes por el simple hecho de ser mujer, desde su nacimiento ya tenía lo que se iba a hacer con ella de grande, que iba a ser como con las demás, que sería ser ama de casa, servirle al género masculino y no estudiar, porque ni siquiera tenían derecho de estudiar, ya que ellas solamente servían para la casa. Pero algunos de los derechos que
se recolectaron fueron el derecho a la educación, como ya se dijo, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política como ciudadana, el derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos. Ha evolucionado bastante este tema de los derechos de la mujer porque, como ya sabemos, hay una posible, se podría decir, oportunidad de que en 2024 llegue a ser presidenta la primera mujer en todo el mundo, ya que si antes no tenían derecho de opinar sobre su propia casa, ahora en temas políticos era nulo esas oportunidades y pues simplemente no sucedieron por lo mismo de cómo eran las condiciones antes. Y pues ahora existen dos mujeres que a lo mejor lleguen a ser presidentas. Entonces sí se hizo como un gran cambio. ¿Sabías que existen derechos que, como ya se dijo, el de las mujeres, pues no solamente son para ellas, son para otras personas, pero en específico hay derechos que están compartidos por las mujeres y las personas LGBT? El derecho a no ser discriminado. Las mujeres y las personas LGBT son quienes más riesgos tienen de sufrir discriminación y pues de hecho son quienes más sufren la discriminación. Eh, Después sigue el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. ¿Cuáles son los derechos que antes no podían tener las mujeres? Estaba la posibilidad de heredar, de poner una demanda judicial, que como ya se les dijo, pues no tenían libertad de expresión ellas, entonces no era como que pudieran ir a un lugar donde quejarse y que realmente en ese lugar las ayudaran, porque pues como ya también se dijo, aunque fuera una persona del género masculino quien se estuviera quejando, tendría represalias en su contra al estar en contra del sistema que se manejaba en ese entonces. Entonces le iría mal a la persona que se pusiera como rebelde y pues por ello, aunque existieron personas que no estaban de acuerdo con la forma de vivir de cierto género o de su género, pues no podían hacer nada al respecto porque se les castigaba de una forma fuerte. Y pues obviamente viendo las demás personas los castigos que recibían algunas de las mujeres o personas que trataron de hacer algo al respecto, se les quitaban las ganas de como levantar la voz o tratar de hacer algo. Aunque pues esto no duró mucho porque gracias a ello estamos así como estamos actualmente con mucha evolución que aunque no del todo se ha revolucionado, si se puede decir así, porque existen casos donde la propia mujer no ayuda a que otra mujer tenga justicia o simplemente el Estado no les da la justicia que merecen los casos que llegan a quedar impunes. Después sigue pues la participación en contratos, que pues entraría lo de la política y todo eso, ya que como ya se dijo, las mujeres no tenían derecho de participar en ni siquiera opiniones al respecto de cosas. Era como si no existieran y solamente fueran un objeto que pues servía para servir, una criada, pero no tenía ni voz ni voto en ese entonces. Notas periodísticas.
Mujer fue asesinada por su esposo. El día jueves 25 de abril de 2019, en Casa Jalisco, mujer con la identidad de Vanessa Gaitán, la cual tenía una orden de protección, llegó en un taxi ejecutivo a Manuel Acuña, en Montreal. Se dirigía a su trabajo, una farmacia, pero en el trayecto detectó que era una perseguida por su esposo, de quien se estaba divorciando y con quien tenía una criatura de 2 años, por lo que ahí pidió apoyo por sugerencias de su abogado. Llegó a la residencia oficial del gobernador ubicada en Manuel Acuña y Montreal, por lo que fue atendida por un policía estatal establecido en ese punto para brindar seguridad. De manera intempestiva, el esposo de la mujer la arrolló mientras hablaba por teléfono, al igual que al policía que estaba con ella. El vehículo arrolla a las dos personas e inmediatamente después se baja un sujeto con un arma blanca en la mano, con un cuchillo, y de manera rápida y brusca se dirige hacia la mujer. Esto ya está fuera de la pantalla. Se dirige a la mujer y empieza a agredirla, narró el fiscal estatal de acuerdo a lo grabado por una cámara de vigilancia de la zona. La mujer falleció en el lugar. Derechos que fueron violados están los derechos a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a una vida libre sin violencia. Cabe recalcar que existen más derechos que se lleguen a violar tras un asesinato, pero fueron los que se destacaron. Mujer trans abusa de compañera en penal de Chalco. En la comunidad de Huitzilcingo, disculpen si no lo llego a pronunciar bien, en julio del 2022, como ya se dijo en el penal del Chalco, una reclusa fue agredida sexualmente por compañera de dormitorio, la cual era una mujer trans. Cabe recalcar que la mujer ya contaba con quejas previas de conductas indebidas y probables acosos sexuales, y evidenció que la autoridad penitenciaria no contaba con los mecanismos adecuados para prevenir, atender y garantizar el derecho a las mujeres privadas de su libertad, que sus siglas serían PPL, en el Centro de Reinserción Social de Chalco. Derechos que fueron violados: la integridad personal, derecho a la seguridad especial, derecho a decidir con quién relacionarse sexualmente. Mujer muere apuñalada. Una mujer identificada como Milagros fue apuñalada por un sujeto en León, Guanajuato, tras resistirse a un asalto cuando caminaba hacia su trabajo. De acuerdo en los primeros reportes, fue aproximadamente a las 7 de la mañana cuando se recibió el reportaje sobre una mujer lesionada en la calle Lago de Zumpango, esquina con Lago de Cuitzio, de la colonia Granada. La mujer va caminando bajo la acera y un hombre la sigue. El presunto responsable la intercepta mientras ella se resiste al asalto, por lo que la atacó con un arma blanca que sacó de su pantalón. El hombre habría dado al menos 3 puñaladas a la mujer, que de inmediato se observa cómo empieza a desangrarse, mientras sigue gritando asustada y ve cómo su sangre mancha el asfalto. La víctima camina en círculos mientras se toca el cuello desconcertada y muere en el lugar de los hechos. Se viola el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y derecho a una vida libre de violencia. Derechos que protegen a las personas LGBT. Los estados deben garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica para todas las personas, de cualquier que sea su sexo, orientación sexual e identidad de género, y deben de garantizar también toda restricción a estos derechos que no sean discriminatoria. El artículo número 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también dice que las personas tienen derecho básico a ser identificados y tratados reconociendo su identidad o expresión, sea cual sea su sexo biológico. Derechos sexuales para adolescentes y jóvenes. A mi parecer, estos derechos abarcan cualquier rango de edad, pero está el decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ejercer y disfrutar mi sexualidad, manifestar mis afectos públicamente, decidir con quién o quiénes me relaciono, respeto a mi privacidad e intimidad, vivir libre de violencia, decidir sobre mi vida reproductiva y la igualdad. Notas periodísticas.
En Manada, policías agreden a mujer trans. Una integrante de la comunidad LGBT sufrió 2 agresiones a manos de policías de Veracruz. Se trata de Paola, una mujer trans. Primero, el 15 de febrero del 2021, un grupo de uniformados la detuvo con el pretexto de hacerle una revisión. En el acto le robaron 1,200 pesos. La víctima acudió a denunciar a sus agresores. Sin embargo, en represalia, 18 policías se presentaron en su domicilio, ingresaron sin una orden de cateo y golpearon tanto a la mujer como a sus padres, lanzándoles insultos fóbicos. Aquí se violaron los derechos a una vida sin discriminación, derecho a la integridad personal, derecho a una vida sin violencia, derecho a la igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Detienen a activista previo a marcha del 8 de marzo. Otra de las agresiones ejecutadas por policías contra los derechos de personas LGBT ocurrió en la víspera de las movilizaciones del 8 de marzo del 2021 por el Día Internacional de la Mujer. La recolectista Resistencia Queer reportó a Amor Sensual que a las 21:02 del 7 de marzo de 2021, elementos de la Policía de Investigación de Ciudad de México, ingresan al domicilio de una activista feminista y LGBT, la detuvieron y le sembraron bombas molotov. Aquí se viola el derecho a la libertad de expresión, existe la difamación por parte de la autoridad y el derecho a un juicio justo, ya que se está quiero destacar que aquí se me olvidó como mencionar en esta parte que también se está haciendo difamación, ya que se le detuvo a una persona sin un pretexto justificado, entonces se hizo difamación por parte de las autoridades. Disculpen por haberme equivocado y ya lo iba a decir en esta problemática, pero quitando la difamación existe la negligencia por parte del Estado, ya que las personas que tienen trabajando como autoridades que deberían de cuidar los derechos de las personas y no violarlos y no realizar estas acciones que se están viendo, pues se dejan llevar por sus prejuicios y no están respetando los derechos humanos que se supone ellos deberían de poner el ejemplo. Reflexión. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos viendo toda la información recolectada? Pues son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno, a fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna y una vida digna de un ser humano. Fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. Y pues, si no existieran los derechos humanos, estaríamos peor de lo que ya estamos, creo yo, porque aunque existen organizaciones que luchen con la protección de estos derechos o luchen contra las personas que están enfermas de su cabeza y cometen estas atrocidades y otras más que son más elevadas de tono, incluso personas que siguen como discriminando a la gente por tener algo que no les guste, pues estaríamos peor, mucho peor. Por eso quise recalcar que, por ejemplo, en el ámbito laboral, los derechos como normas jurídicas pretenden reconocer, promover y proteger, aparte de defender la dignidad de las personas frente al Estado y, en su caso, frente a las empresas, ya que si también hacemos conciencia anteriormente, las sociedades que tenía los lugares en los que hoy en día vivimos tenían como una estructura de sociedad que el más rico gobernaba al más pobre. Eh,
Pues ya pasando a cómo serían las cosas en un lugar sin los derechos humanos, que como ya lo dije, si ahorita que los tenemos y se están como protegiendo por ciertas instituciones y por personas, estamos como estamos, pues ahora sin derechos estaríamos en un caos total y la anarquía estaría como impidiendo el crecimiento y desarrollo armónico de esa sociedad y la vida feliz y productiva de sus ciudadanos serían nulas. La felicidad pues no existiría o al menos no sería duradera, ya que sería imposible, como ya lo dije, ya que no existiría la seguridad personal, la libertad y la oportunidad. Los niños y las niñas, tanto como las mujeres y las personas LGBT, sufrirían mucho más riesgo de abuso, discriminación, explotación, y pues nadie haría nada al respecto porque, pues, ¿qué podrían hacer ellos con tantas personas que están ejerciendo lo que ellos piensan o quieren? Ya que pues podrían hacer lo que se les antojara, ya sea asesinatos, eh, robar, violaciones, secuestros, agresiones físicas, psicológicas y todo lo que se les venga a la mente. Existirían como muchas más atrocidades y pues esta vez no existiría como un castigo alguno que pues pare a las demás personas, ¿no? Porque se estaría siguiendo como el ejemplo que ven. Incluso hasta los menores de edad empezarían con esas actitudes, empezando con el bullying escolar o realizando otros actos atroces que pues también sabemos existen casos donde los menores de edad son los autores de asesinatos y pues tienen una mente grande para esos casos. Entonces, pues ahora viendo toda la violencia en la que van a estar como viviendo, pues como no vaya a, a pasar esas cosas. Les quiero agradecer y muchísimas gracias por haberse quedado conmigo a desarrollar todo el contenido. Espero realmente que la información les haya ayudado bastante para reflexionar, tal vez conocer o incluso hasta recordar la gran importancia que tenemos nosotros como sociedad para ayudar con la cultura de paz, contribuir con este tema que es realmente muy importante y que se pongan a reflexionar sobre la gran importancia que es darle importancia a las problemáticas que hoy en día tenemos, así como realizar acciones que estén a nuestros alcances para tratar de eliminar esas problemáticas. Y pues, por último, quisiera como agregar la importancia de la cultura de paz, porque algunas personas no lo saben, pero la cultura de paz fomenta una serie de valores, actitudes y comportamientos como respeto, tolerancia, igualdad, comprensión y solidaridad, diálogo, negociación y consenso, que fortalecen la convivencia armónica y los lazos entre individuos de una misma comunidad e impulsan una mirada crítica que abona a la construcción de una sociedad más justa. Lo dije y ya lo vuelvo a repetir, pues muchísimas gracias por quedarse hasta la última parte de la transmisión. Les quiero pedir disculpas si me llegué a trabar en ciertos lapsos de la grabación y si llegué como a decir información que no esté correcta del todo. Créditos son para Brisa Naomi Hernández Martínez. Gracias.